Tiene la palabra el diputado Carlos Raimundi. Gracias, presidenta. Desde el bloque del Frente Nuevo Encuentro adelanto que vamos a apoyar la firma del dictamen de mayoría. Señora presidenta, una de los errores que más comúnmente llevan a tomar caminos equivocados en la política y en cualquier orden de la vida es la descontextualización. Es decir, es sustraer a un hecho de las circunstancias de tiempo y de lugar y ponderarlo como si estuviera en el medio de circunstancias ideales. Y a mí me parece que muchas de las cosas que se escuchan en este debate tienen que ver con eso, porque las cosas no son óptimas. El primer óptimo hubiera sido que el atentado no se produjera. El segundo óptimo hubiera sido esclarecerlo desde un primer momento. El tercer óptimo podría haber sido, de no cumplirse los anteriores, que el país al que pertenecieran los imputados fuese un país acostumbrado a respetar las normas del derecho internacional, a tener ley de extradición, pero ninguna de esas circunstancias de tiempo y de lugar es así, señora presidenta. Si a mí me hubieran dicho la alternativa a este memorándum es continuar el juicio en las condiciones ordinarias en los tribunales argentinos y yo elijo Teherán, yo creo que eso sí hubiera sido una claudicación. El pequeño detalle, señora presidenta, es que esa alternativa no existe. Estamos cotejando con un conjunto vacío. Por lo tanto, la alternativa de no aprobar esto, que es por ahí donde quiero hacer esta intervención, es la inmovilidad, señora presidenta. Y entonces una buena pregunta sería preguntarnos, y voy a tratar de irlo explicando a lo largo del planteo, ¿a quién favorece la inmovilidad? Creo que hemos escuchado dos órdenes de críticas. Hay algunas que se refieren al memorándum específicamente, algunas al texto. Yo he escuchado, por ejemplo, decir a un legislador que es un texto flojito. Mire, el texto del memorándum dice lo que tiene que decir, señora presidenta, porque, por ejemplo, no voy a abundar sobre la contestación, pero hay algunas cosas que realmente parecen increíbles, ¿no? Porque algunos sostenían, tanto ayer como hoy, que como hay una comisión que va a tener acceso a la información, hacen el planteo, hacen la crítica como si en los hechos viniera la delegación argentina, le abriera a la justicia iraní las 400.000 fojas y entonces ellos le dicen, esperame un segundito que voy a sacar fotocopia y después cuando les toca a ellos dar la información no dan ninguna información. Yo creo que la verdad a veces me cuesta rebatir cosas que estén en un plano de irrealidad, de irracionalidad tan grande, señora presidenta. Por eso quise tomar esto como botón de muestra, como podría ser, por ejemplo, el tema de los plazos. Mire, tratados firmados con países mucho más cercanos a la Argentina. No sé, se me viene a la cabeza ahora, pero puedo poner más ejemplos. El protocolo para formar el Parlamento del Mercosur, señora presidenta, tiene plazo vencido. Entonces, cuando se piden plazos, se le pide un rigorismo a un tratado donde la marcha de las cosas la va fijando las circunstancias de diálogo, de cómo se da, de qué es lo que pasa en otros ámbitos. Hay muchas circunstancias que ayudan a cumplir un determinado acuerdo. El otro orden de críticas son las críticas ideológicas o geopolíticas, que enseguida voy a ir a ellas. Ahora, la señora presidenta de la Nación y el señor canciller han sido muy explícitos en separar el valor reparatorio que tiene este memorándum como ayuda a encontrar una reparación para las víctimas y sus familiares
de la cuestión geopolítica. Y a mí me parece muy correcto eso y muy inteligente. Sin embargo, como he escuchado muchas intervenciones que no se refieren a movilizar la causa, sino hacen un planteo ideológico y geopolítico, quiero tratar de encontrar un punto de contacto entre una cosa y otra. Pero ese punto de contacto no está de ninguna manera en el nivel de la intención de incrementar el comercio. A mí me parece que el punto de contacto es tratar de darle al mundo, a las partes, a los argentinos, a las víctimas, un mensaje profundamente antiterrorista, un mensaje profundamente contrario al terrorismo. Mire, señora presidenta, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es lo peor. El terrorismo es la violación de la ley, es la muerte de inocentes, es lo imprevisible, es la zozobra, es lo artero, es lo caótico, es el miedo, es someter a la angustia a una sociedad, es no respetar en absoluto las normas, el derecho, es la imprevisibilidad. Ahora, señora presidenta, una pregunta siguiente sería: ¿hay una sola manera de ejercer el terrorismo? ¿Hay un solo Estado o un solo grupo de Estados que ejercen actitudes terroristas o que apañan organizaciones terroristas? Bueno, y ahí está una diferencia central que tengo con la mayoría de las críticas que se han hecho, porque en mi impresión personal, y no creo estar expresándome solamente a mí, me niego a adherir a una definición, entre comillas, oficial del terrorismo, sino que prefiero conceptuar al terrorismo desde el punto de vista de los valores que destruye. Y desde ese punto de vista, cuando más temprano el diputado Carmona aludió al principio de buena fe, en alguna de las intervenciones, eso fue tomado como naif, eso fue tomado como qué ingenuos que son, que quieren plantear un principio de buena fe en un acuerdo con un Estado terrorista. Yo creo, señora presidenta, que ese mensaje, que ese planteo, es un planteo profundamente estratégico, porque si hay algo que no se le puede hacer al terrorismo es responderle en su propia lógica. Si hay algo que no se le puede hacer al terrorismo es lo que el terrorismo merece que se le hiciera. Y la Argentina, en este sentido, tiene una experiencia, tiene un liderazgo internacional extraordinario en no haberle hecho a los terroristas de Estado de la Argentina lo que merecían que se le hiciera, sino haberles contestado con el derecho y con las plenas garantías procesales. Por eso el principio de buena fe, lejos de ser naif, es profundamente estratégico, señora presidenta. Ahora, ¿por qué le decía que prefiero conceptuar el terrorismo desde los valores que destruye y no encapsular a un conjunto de estados y calificarlos como estados villanos? Porque yo me pregunto, si es por la cuestión de muertes de inocentes, ¿quiere que hagamos la cuenta de cuántos inocentes mataron de un lado y cuántos del otro? Si es por la violación a la ley internacional, ¿no habría países que tendrían que desalojar los territorios invadidos como les ordena el derecho internacional y no lo hacen? ¿No tendríamos que reconocer el legítimo derecho que tiene el Estado palestino a tener su territorio como Estado soberano? Si es por el lado de la defensa de derechos humanos fundamentales, ¿qué es la cárcel de Guantánamo sino un centro de tortura internacional? Si es desde las garantías procesales, que sería uno de los grandes valores que represente Occidente, ¿se justifica que un grupo comando detecte a un líder terrorista, lo asesine y lo arroje al mar? ¿No es un retroceso civilizatorio en términos de lo que representa simbólicamente respetarle las garantías a un terrorista? En términos de adelanto civilizatorio a un terrorista que ellos mismos adiestraron cuando les convenía fortalecer al movimiento talibán contra la invasión de la ex Unión Soviética. Entonces, a ver,
señora presidenta, tiene consecuencias menos graves que en un país hegemónico los conductores virtuales de los drones, de los aviones sin piloto, que están causando tantas víctimas inocentes, se recluten de entre los chicos que son más talentosos para vencer en los videojuegos que están armados por el complejo militar tecnológico de ese país, para que cuando sean adultos estén más familiarizados moralmente con el crimen y con el ataque. ¿Es menos grave eso para la ruptura de los valores fundamentales de la civilización humana, señora presidenta? Alguno me podría decir, no, pero aquí se trata de un Estado. Y entonces yo contestaría que hay algunos estados y también hay otros estados que acaban de desclasificar archivos por el cual el Departamento de Estado financió el golpe a Salvador Allende en el año 73, en el cual murieron cientos y miles de inocentes, señora presidenta, por una política de Estado que tenía ese Estado para la región. Entonces, señora presidenta, yo quiero salirme del esquema, soy profundamente antiterrorista. Repudio con todo mi corazón lo que dice el presidente Ahmadinejad del desconocimiento del Holocausto o de una agresión al Estado de Israel. Pero me pregunto, ¿cómo se garantiza mejor la no agresión al Estado de Israel? ¿Destruyendo a Irán o reconociendo al Estado palestino? Entonces, señora presidenta, me niego profundamente a hacer este planteo desde la lógica de que de un lado están los buenos de toda bondad y del otro lado los malos de toda maldad. Lo que es, sí, la peor bajeza es el terrorismo, es la peor bajeza moral, pero justamente si hay algo que no se le puede hacer es contestarle desde la misma bajeza. Por eso, cuando a una actitud terrorista se le opone otra del mismo calibre, lo que triunfa es el terrorismo. Y por eso, como este acuerdo tiene una sola alternativa posible a no ser aprobado, y es mantener la inmovilidad de la causa. La pregunta es, ¿a quién favorece que esta causa no se mueva? ¿Sabe una cosa, presidenta? Alguna línea argumental de crítica es fomentar la sospecha de que Irán no va a cumplir. A mí me queda la sensación, por las otras cosas que se dicen sosteniendo eso, es que quienes sostienen eso necesitan que Irán no cumpla. Porque si Irán no cumple, lo mantenemos encapsulado en el grupo de estados villanos y eso nos permite mantener una ecuación de poder en Medio Oriente, que es la que fomenta el belicismo, los operativos comando, los comercios de armas y las bases militares desplegadas en los lugares donde están los recursos estratégicos de la energía. Esa es la verdadera excusa de todo esto. No es que hay un Estado teocrático, porque hay estados teocráticos de todas las teocracias, señora presidenta. Por eso, para finalizar, el acuerdo, si hay algo que va a cambiar, es que va a abrir una grieta en una piedra, es que va a permitir abrir un cauce en una causa, en un expediente que está paralizado. Y es lo peor, el mejor favor y lo peor que podemos hacer como mensaje antiterrorista y el mejor favor que le podemos hacer al terrorismo internacional es mantener la inmovilidad de esta causa. Por eso, señora presidenta, desde esa perspectiva y tantas otras que se han sostenido para aprobar este acuerdo, es que desde el bloque del Frente Nuevo Encuentro vamos a aprobar este dictamen. Muchísimas gracias. Muchas gracias.